La inseguridad ciudadana no es una casualidad, es una política. El Estado depredador quiere una sociedad rehén y amedrentada. Hoy vamos a hablar de lo que está destruyendo las sociedades occidentales, la pérdida de seguridad, de confianza y de responsabilidad. Una sociedad no se rompe solamente por el déficit, los altos impuestos y el expolio a los contribuyentes, por el asalto constante al que crea riqueza, sino también por generar el miedo y convertir a los ciudadanos de bien en personas que no se sienten protegidas, cuando las víctimas no importan. Lo que importa es el relato y cuando denunciar la realidad se convierte en supuesto odio. Vamos a hablar de 5 nombres: Lewis, Austin, Henry, Irina y Charles. Acompáñame. Lewis, Austin, Henry, Irina, Charlie. 5 personas jóvenes, 5 muertes brutales, 5 casos muy distintos, pero un mismo patrón: violencia, impunidad y silencio mediático, y una izquierda política y cultural que solo ve la realidad cuando confirma su narrativa. Vamos uno por uno. Empecemos por Francia, Narbona, junio de 2026. Lewis tenía 17 años. Estaba bajo protección social del Estado francés. Fijaos en la paradoja. Ese Estado que presume de protegerlo todo, no solamente no fue capaz de proteger a un menor que estaba literalmente bajo su tutela, sino que además, la noche del 19 de junio, Lewis fue atraído a una obra en construcción, fue agredido brutalmente por un grupo de jóvenes, lo golpearon, lo abandonaron y, según la investigación y parte de la prensa francesa, la agresión fue grabada y difundida en redes. Esta es la parte más peligrosa. No hablamos solo de violencia, hablamos de una cultura de brutalidad exhibida: agredir, grabar, compartir y humillar. Lewis fue encontrado inconsciente al día siguiente. Murió días después por las heridas. 5 jóvenes han sido detenidos. La investigación apunta a una agresión premeditada, con posibles conflictos previos, aunque el motivo exacto no se quiere publicar. Durante años nos han dicho que hablar de inseguridad era alarmismo, que hablar de integración fallida era odio y que hablar de autoridad era reaccionario. Pero la evidencia es esta: un chico de 17 años, bajo protección social, acaba muerto después de una paliza grabada. Esto no se arregla con propaganda o con silencio, se arregla con autoridad, responsabilidad y consecuencias. Ejemplo número 2. Austin Metcalf, 17 años, Texas, deportista, estudiante destacado, jugador de fútbol americano, hermano gemelo. En abril de 2025 estaba en una competición escolar de atletismo en Frisco. Llovía. Un chico de otro equipo se refugió bajo la carpa de su colegio. Austin le pidió que se marchara. Hubo una discusión, un forcejeo y el otro chico sacó un cuchillo. Austin recibió una puñalada mortal, su hermano gemelo estaba allí. En julio de 2026, Carmelo Anthony fue declarado culpable de asesinato y condenado a 35 años de prisión. Pero el caso no terminó ahí, porque la víctima era de una raza que no es la que está en la narrativa y el agresor era de una raza que sí está en la narrativa. Enseguida apareció el elemento racial. Cuando una víctima encaja en el relato de la izquierda, se convierte inmediatamente en símbolo. Cuando no encaja, se pide silencio. Se habla de contexto o se acusa a otros de politizar el caso. El propio padre de Austin pidió que no se usara la muerte de su hijo para alimentar el odio racial. Y tiene razón. No se trata de convertir un asesinato en una guerra tribal. Se trata de mostrar que la narrativa de los medios de comunicación mainstream y de la izquierda lo que hace es exactamente eso: politizar la raza. Pero tampoco se trata de aceptar que solo se pueda hablar de violencia cuando lo autoriza la izquierda. Lo más repugnante vino después. Medios estadounidenses denunciaron una tendencia en redes, el llamado Austin Bop, con gente bailando o intentando imitar el apuñalamiento. Un chico de 17 años asesinado, un padre pidiendo respeto y una parte de Internet convirtiendo el crimen en baile. Eso no es un problema penal, es una quiebra moral. Henry Nowak,
18 años, estudiante de primer año en la Universidad de Southampton. Hijo de padre polaco, salía a celebrar el final del trimestre. Fue apuñalado varias veces con una daga de 21 centímetros. Pero lo más grave vino después. Cuando llegó la policía, el agresor había contado una versión falsa, que Henry había sido el violento, que había actuado de forma racista y que él se había defendido. Y los agentes esposaron a Henry. Henry estaba en el suelo, herido de muerte, repitiendo: «Me han apuñalado, no puedo respirar». Uno de los agentes le respondió: «No creo que eso sea así, amigo. I don't think you have, mate. No creo que te hayan apuñalado». Hay vídeo de bodycam. El caso ha llegado al Parlamento británico. Keir Starmer dijo que había preguntas serias que responder. La policía pidió disculpas y se abrió una investigación. Pero la pregunta de fondo es evidente. ¿Qué ocurre cuando el relato llega antes que los hechos? Porque aquí alguien activó la palabra mágica, la utilización de la palabra racismo, y demasiadas instituciones occidentales han sido entrenadas para reaccionar más rápido ante una acusación ideológica que ante una víctima real. El padre de Henry, destrozado, pidió que la muerte de su hijo no se usara para generar odio. Hay que respetarlo, pero respetar no significa callarse. La verdad es que Henry fue apuñalado, la verdad es que pidió ayuda, la verdad es que fue esposado y la verdad es que el relato pesó más que la evidencia física de un chico moribundo. Irina Zarutska, Charlotte, Carolina del Norte. Irina tenía 23 años. Había huido de Ucrania con su familia, escapando de una guerra real. Llegó a Estados Unidos buscando seguridad. Trabajaba, intentaba empezar una nueva vida. El 22 de agosto de 2025 subió al tren ligero en Charlotte para volver a casa. Un hombre sentado detrás de ella se levantó y la atacó con una navaja, sin una discusión previa, sin un conflicto conocido. Un ataque completamente aleatorio, captado por las cámaras. Irina murió en el tren. ¿Qué es lo que ocurrió? El acusado tenía un largo historial de arrestos, problemas mentales y contactos previos con el sistema judicial. Y aquí aparece una de las grandes mentiras de nuestro tiempo. Nos dijeron que soltar reincidentes, relativizar delitos y convertir todo problema de seguridad en, entre comillas, justicia social iba a crear una sociedad más humana. La evidencia demuestra lo contrario. La justicia laxa con el violento es crueldad con el inocente. Irina era una refugiada ucraniana, una mujer joven, trabajadora, una persona que había huido de la violencia y terminó asesinada en un transporte público de un país que debía protegerla. Durante días el caso tuvo mucho más fuerza en redes que en parte de la prensa nacional, y cuando entró en la conversación pública muchos no hablaron de Irina, hablaron de quienes denunciaban el caso. Este es el truco de siempre. Primero, minimizar el caso. Después, cuando ya no se puede ignorar, acusar a otros de utilizarlo políticamente, como si el problema fuera quién señala el cadáver y no el cadáver. Llamar odio a describir la realidad es la forma más eficaz de proteger a los responsables del desastre. Y terminamos con Charlie Kirk, Utah, septiembre de 2025. Charlie Kirk tenía 31 años. Era un activista conservador, fundador de Turning Point USA, muy influyente y polémico y combativo. Acababa de hacer una entrevista con Gavin Newsom, el gobernador de California, que mostraba cómo se puede debatir desde la diferencia ideológica con respeto, con una auténtica conversación seria de ideas. Puedes estar de acuerdo con él o no, pero en una sociedad civilizada las ideas se responden con ideas, no con balas. Aquella conversación con Gavin Newsom y Charlie Kirk era un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas en una sociedad libre. El 10 de septiembre de 2025, durante un evento en Utah Valley University, Charlie Kirk recibió un disparo realizado desde una azotea. El gobernador de Utah lo calificó como un asesinato político. El presunto autor fue detenido e imputado. La fiscalía anunció que buscaría la pena de muerte. Pero lo más alarmante fue la reacción de una parte de las redes. Gente celebrándolo, gente justificándolo, gente haciendo bromas, gente tratando la muerte de un adversario ideológico como si fuera una victoria.
Y aquí hay que decirlo claramente. Durante años se ha normalizado un discurso de deshumanización contra todo el que no acepta el relato progresista, incluso si es una víctima inocente que jamás participó en el debate político. Si eres conservador, eres fascista y por lo tanto el asesinato está justificado o por lo menos tiene algún tipo de razón. Algo habría hecho. Si criticas la inmigración ilegal, eres xenófobo. Si defiendes la seguridad, eres autoritario. Si denuncias la censura, eres peligroso. Durante muchos años han llamado nazi, fascista, amenaza existencial a cualquier discrepante. No debería sorprender, por lo tanto, que algunos fanáticos crean que eliminarlo físicamente es un acto moral. En realidad, esas personas piensan, tras años de deshumanización, que el que piensa distinto debe ser eliminado por el bien de la convivencia. Conviviremos mejor si nos cargamos a esa persona que piensa distinta. Esto no significa que toda la izquierda sea violenta, por supuesto que no, pero sí significa que hay un relato constante en el que la víctima, si no está dentro de la narrativa, debe ser olvidada, debe ser negada, debe ser cancelada. Y lo más importante, en el que si la víctima tiene una afiliación ideológica conservadora, liberal o de derechas, esa se introduce constantemente la duda si se lo habría buscado. Y hay una parte de esta izquierda política, mediática y cultural que está jugando siempre con fuego, generando ese odio al adversario basado en una visión de lo que sienten ellos que es la convivencia, que es profundamente antidemocrático, autoritario, represivo y, por supuesto, mucho más cercano a lo que hacían los nazis de lo que ellos le acusan a los demás. Se convierte al adversario en enemigo, la discrepancia en delito moral, la censura en virtud y la violencia cuando va en el sentido correcto, en algo que se matiza o se contextualiza o simplemente se ignora, se mira hacia otro lado y a la siguiente. Cuando alguien celebra la muerte de un adversario político, ya no estamos ante discrepancias, estamos ante la barbarie. Te preguntarás, ¿qué tienen en común Louis, Austen, Henry, Irina y Charlie? No es su color de piel, no es su afiliación y desde luego no es su nacionalidad. No es que todos los casos sean iguales, no lo son. Hay países distintos, contextos distintos, agresores distintos, fallos distintos, pero sí hay un patrón. Occidente está sustituyendo la realidad por el relato. Nos dijeron que la seguridad era una obsesión de la derecha. Falso. La seguridad es la primera libertad. Nos dijeron que pedir fronteras ordenadas era odio. Falso. Sin fronteras ordenadas no hay Estado de Derecho. Nos dijeron que la justicia laxa era compasión. Falso. La impunidad con el violento la paga siempre el inocente. Nos dijeron que los medios eran garantes de la verdad y sin embargo lo que vemos es que demasiadas veces son garantes del silencio. Y nos dijeron que la izquierda defendía a los vulnerables, pero cuando la víctima no encaja en su marco ideológico, la minimizan, la silencian o la convierten en el foco de quien se atreve a mencionarla. Esto no es casualidad. Es un sistema de incentivos. Si un medio sabe que una historia rompe la narrativa y el relato, se entierra. Si un político sabe que reconocer un problema de inseguridad le obliga a admitir que sus políticas han fracasado, acusa de odio al que lo denuncia. Si una institución sabe que actuar con firmeza puede ser tachado de racista, mira para otro lado y la factura la pagan los ciudadanos normales, la pagan las familias, los barrios, los trabajadores, las mujeres que vuelven a casa en transporte público, las jóvenes que van a la universidad, los padres que mandan a sus hijos a una competición escolar. Lo digo muchas veces, no hay prosperidad sin seguridad jurídica, pero hay algo anterior, no hay prosperidad sin seguridad física. Y sin seguridad no hay confianza. Sin confianza no hay futuro. Y la realidad es que el mundo lo que se está convirtiendo es un entorno en el que hay una parte de la izquierda que lo que busca es que haya clientes dependientes, rehenes e inseguros. Es decir, que no buscan el progreso,
buscan el control, que la inseguridad se convierta en miedo, que el progreso se convierta en amenaza, que el crecimiento se convierta en clientelismo. El nuevo orden económico mundial, ya en cuarta edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Una sociedad libre necesita compasión, por supuesto, pero la compasión sin justicia es impunidad. Una sociedad abierta puede tener inmigración legal, ordenada y compatible con el Estado de Derecho. Pero la inmigración descontrolada, la falta de integración y la negativa a hablar de los problemas reales destruye la confianza social. El asalto a los contrincantes no es una casualidad. La utilización de la narrativa contra un tipo de personas siempre y la utilización del victimismo, sin embargo, para luego convertir a los verdugos en víctimas y a las víctimas en verdugos es una estrategia de la izquierda para crear una sociedad dependiente, rehén y amedrentada. No lo olvides, defender la justicia no es ser extremista. Lo que es ser extremista es defender la impunidad. Que no te engañen.